Saludos mis hermanos, Dios les bendiga ricamente. Bueno, saludarles otra vez y una vez más desde esta posición, desde esta manera, pero siempre es un gozo poder saludarles y poder compartir estas palabras de estímulo, de aliento para cada uno. Me sentí motivado a decirles lo que voy a decirle ahora, porque algunos hermanos, para no tener que mencionarle nombres, nos hablaron sobre este tema. Y me motivé entonces, de todos modos, aunque ya me lo había dicho uno u otro, lo tenía ya en mente, preparando, buscando cómo abordar el tema de la mejor manera. Y entonces pues nos decidimos hacerlo y hemos preparado entonces esta meditación que espero sea breve, no tan larga. Y quiero empezar entonces leyendo un versículo en una porción de la Escritura que todos bien conocemos, porque es una porción de la Escritura de la que usted ha oído a su servidor predicar alguna vez. Y es la porción de la Escritura de primer libro de Samuel, capítulo 25, y solamente el versículo 3 para utilizarlo como punto de partida. Realmente todo lo que vamos a ver está contenido en el libro de Proverbios. Pero tomamos este versículo de primer libro de Samuel, capítulo 25, y el versículo 3 de manera particular para hacerles algún señalamiento, y a partir de ahí pues entonces miraremos todo el contenido que será en el libro de Proverbios. Dice la palabra de Dios: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Tomo este versículo porque dice la palabra de Dios, aquel hombre, y dice aquella mujer. El hecho de que diga de Nabal, aquel hombre, es para decir, para resaltar que tenía ciertas características, y por eso va diciendo algunas de esas características. Pero de igual manera también dice de Abigail y aquella mujer, también para resaltar ciertas características. En este tiempo en el que estamos ahora, metidos en casa por necesidad, por obligatoriedad, puede ser que se pueda decir aquel hombre que está allí metido en la casa y aquella mujer que está allí acompañándole a ese hombre. ¿Cuántas cosas pueden pasar por la mente de cada uno en todo esto, esta situación tan cuesta arriba que hemos empezado a cargar hace unos días? Entonces, motivado precisamente a mirar todas estas cosas, es que les decía, hemos hecho esto. La mayoría de nosotros los hombres no estamos acostumbrados a estar en casa. Eso ya usted lo sabe, ese es el día a día nuestro. Y cuando llegamos a la casa después del trabajo, pues ya nosotros hemos hecho habitual una rutina. Y cada quien pues tiene la suya. Yo tengo la mía cuando llego a la casa medio cansado, después de un día de mucho trajinar, de muchas actividades. Llego a la casa y tengo
mi rutina y usted tiene la suya. Aún en nuestras vacaciones, no estamos tanto tiempo en casa, los hombres. Aprovechamos el tiempo para hacer 100 cosas que teníamos pendientes. Ahora que por causa de fuerza mayor debemos permanecer en la casa, puede ser causa de hastío, de discusiones, de mal genio, de mal humor, en fin, tantas cosas. Hemos oído, por ejemplo, algunos personajes públicos, como son algunos políticos, por ejemplo, expresar algunas verdades sorprendentes, al menos para mí sorprendentes. Uno dijo, por ejemplo, que no sabía freír un huevo. Que un dominicano diga que no sabe freír un huevo, no importa su estatus social o económico. Eso es raro, pero así es. Otro dijo que que ha tenido que aprender a fregar. Es otra cosa que también puede sorprendernos, pero así es. Y estas cosas ponen al descubierto ciertos tabúes que tanto mujeres como hombres han alimentado, practicado, defendido a través del tiempo. Y es el hecho de que hay oficios que solo son para mujeres. Fregar, cocinar, trapear, limpiar los baños, etcétera, etcétera. Ahora nos damos cuenta que eso es un error. Y significa entonces también que los esposos debemos ayudar a nuestras esposas. Porque quiero decirle, es cierto que no hay tanto que lavar, por ejemplo, porque estamos en la casa, es posible que tengamos que ir un día a la semana al trabajo, si tenemos que salir, porque la empresa nos requiere que vayamos por lo menos un día a la semana, y esa ropa pues obligatoriamente hay que lavarla toda por el hecho de que ya salimos y nos expusimos a infección, qué sé yo. Eso, pero por ejemplo, hay que fregar mucho. La casa hay que limpiarla, hay que atrapearla. Por supuesto que sí. Hay que limpiar los baños o el baño. Y como estamos ahí todo el tiempo, entonces, por ejemplo, los baños se ensucian más, la cocina se ensucia más. Entonces los hombres debemos ayudar con los niños, los que tienen niñitos pequeños. Oh, pero claro. Y usted piense en el caso nuestro, en nuestra iglesia La Fe, hay una cantidad de gente con niños pequeños. Y los hombres tenemos que ayudar. Claro que sí. Si hay que darle la comida a los niños, hay que dársela. Si hay que cambiarle los pañales, hay que cambiárselos. Si hay que hacer cualquier cosa, ayudarle con las tareas, hay que ayudarle. Y a la esposa ayudarla en tantas cosas. Porque eso es así. No es la costumbre probablemente para usted. Yo no tengo ningún problema, y se lo digo de manera personal, porque yo desde niño tuve, o desde bien jovencito, tuve que ayudar en la casa por razones obvias. O me quedaba solo cuando no había trabajadora, a veces se cambiaba la trabajadora y pasábamos una semana, 2 semanas, 3 semanas buscando a alguien, y mientras aparecía una trabajadora, pues yo tenía que hacer muchas cosas. Desde trapear hasta cocinar, lavar el baño, en fin. O sea, me acostumbré con eso, viviendo en una casa donde al principio éramos 3, mi papá, el pastor Ogando, mi mamá, la hermana Mercedes, al principio, después vinieron 3 niñas, una a una, pero llegaron. Y cuando me tocaba hacer todo eso,
Pues yo tenía que hacerlo. Por supuesto que sí. Entonces, para mí no es un problema el tener que hacerlo ahora. Pero imagínese que usted, el caso suyo no es el mío, o el caso suyo no es el de tantos. Ahora usted se da cuenta que era necesario. Pero está bien. El asunto es que ahora la realidad es que estamos en casa, irremediablemente estamos en la casa. Y ahora no es ni 24/7, ni 24/15, ahora es 24 y no se sabe hasta cuándo. Es decir, que ahora fácilmente pueden brotar los enojos, las discusiones por las cosas más sencillas. Los hombres, por ejemplo, en nuestro rol de proveedores, nos ponemos nerviosos porque se están agotando las reservas y hay poco dinero. Las esposas se estresan también por lo mismo, pero de otra manera. Se paran frente a la despensa cuando van a cocinar y empiezan a hablar solas. Empiezan a hablar con el único paquete de espagueti que queda. Empiezan a hablar con la única lata de habichuelas o de guandules que le quedan. Se ponen a hablar solas. Pero la tensión va subiendo de nivel, va subiendo de grado. Y ahora ya no habla sola. Ahora le dice, mi amor, se acabó el azúcar. Más tarde, o al otro día, o 2 días después, ahora no le dice mi amor. Ahora le dice, Isidro, se acabó el sazón. Pasa un par de días y ahora le pone al nombre el apellido y le dice, Isidro Valenzuela, se acabó el arroz. Mira a ver lo que tú vas a hacer porque aquí no hay nada. Entonces, usted, el marido, se va sintiendo acorralado como un ratoncito. Y se para serio y mira a la mujer con una fusta en cada mano. Ya no tiene nada. Pero usted le está mirando con una fusta en cada mano para decirle que apure el paso con ciertas cosas que se necesitan. Acontece entonces, ipso facto, que se desencadenan, se sueltan los demonios y casi empieza la batalla de Armagedón en aquella casa. ¿Es así? Entonces, hermano, yo quiero darles brevemente 7 consejos, 7 cosas, recomendaciones para que nuestra estadía en casa sea placentera y bien disfrutada, a pesar de la situación. ¿Sí? Lo primero, recuerde que vamos a ver todo lo que vamos a verlo en Proverbios. Y subraye siempre la palabra sabio, sabiduría en cada cita bíblica. Lo número 1, la primera recomendación es, practique la inteligencia emocional. Más que nunca, tiene que poner en práctica la inteligencia emocional. En el libro de Proverbios, el capítulo 24, el versículo 5, habla acerca de que el hombre sabio es fuerte. Y aquí la fortaleza no significa, aquí la fortaleza no es músculos, no es Goliat, no es Sansón, no es Atlas, no es Hércules.
No, nada de eso. Se refiere a cómo salir en cada situación que se nos presenta. A ese hombre fuerte, el hombre sabio, dice la palabra de Dios. Que ese hombre sabio es fuerte, según lo que dice la palabra de Dios en capítulo 24 de Proverbios y el versículo 5. Déjame leérselo. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Entonces, mi hermano, cuando dice aquí la palabra de Dios que el hombre sabio es fuerte, le estoy diciendo que no es un asunto de músculos, sino que es un asunto de sabiduría. ¿Qué implica todo esto? Que usted y yo, ahora mismo, cuando se presente cualquier situación adversa y que venga ese momento en que queramos discutir, en que queramos tener algún pleitecito, cada uno, hombre y mujer, debemos ser sabios, porque el sabio es fuerte. Acuérdese lo que acabo de decirle. No es músculo, no es nada de eso. Déjeme leerle una definición de inteligencia emocional. Es la capacidad que ha desarrollado una persona para comprender manejar, mejorar, modificar y controlar sus emociones. Es decir, saber dirigirlas y saber equilibrarlas. Eso es sabiduría emocional, inteligencia emocional, perdón. De modo que debemos aprender a ser entonces hombres y mujeres con inteligencia emocional. Y este tiempo es el mejor momento, el momento propicio para poner en práctica todo esto. Entonces, lo primero, mi amado hermano y mi amada hermana, mi querida esposa y esposo, practiquemos, busquemos el ser inteligentes emocionalmente cuando venga cualquier situación. Lo número 2 es que practiquemos el sentido común. En el libro de Proverbios, el capítulo 3 y el versículo 21 no dice literalmente sentido común. Acuérdese que la palabra de Dios nos enseña de todo y no necesariamente porque nos lo diga de manera literal. Dice la palabra de Dios: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. El capítulo 3 de Proverbios nos habla acerca de la obediencia a la ley de Dios. Y para nosotros lograr eso, entonces lo que Dios ha hecho es que nos da entendimiento y nos da sabiduría. Necesitamos entonces esas dos cosas para poder llegar a esa obediencia a los mandatos de Dios. Hay una traducción de la Biblia que se llama, una traducción, ¿verdad?, con un lenguaje actualizado, lenguaje actual, y dice allí, me llamó la atención lo que dice esta traducción, y dice: jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Interesante. Aunque no es una traducción que quizás será la segunda, tercera, cuarta vez que leo alguna cita bíblica de ella, que siempre es bueno estar buscando varias traducciones para ver lo que dice la una, lo que dice la otra, y uno entonces hace esas comparaciones que le vienen a beneficio en la comprensión de cualquier enseñanza en la palabra de Dios. Entonces, dice aquí esto: aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que vas a hacer. Eso es sentido común.
Cuando pienso lo que voy a hacer, cuando miro las cosas como debo mirarlas, eso es sentido común. Entonces, la palabra entendimiento en el libro de Proverbios muchas veces tiene precisamente ese sentido de sentido común. Ahora, otra vez, una definición encontramos de sentido común y es la siguiente: capacidad de juzgar, percibir, entender acontecimientos y eventos de forma razonable. Yo debo tener esa capacidad para juzgar, para percibir, para entender, bueno, un acontecimiento como en lo que estamos ahora, eventos como en los que estamos ahora, de una forma razonable. ¿Que hay que someterse a una serie de cosas? Sí, hay que someterse a una serie de cosas. Y lo primero a lo que tenemos que someternos es precisamente a este estado de confinamiento en casa, entender eso, saberlo de la manera más correcta y pensar en ello. Otra definición de sentido común, cuando habla de capacidad de juzgar o de percibir, de comprender esto, de entender las cosas, dice que es una capacidad natural. Es decir, eso debe estar en mí y debe estar en usted de manera natural. Pero alguien dijo sobre el sentido común, dijo lo siguiente: el sentido común es el sentido menos común en la gente. Mire qué interesante esto. Qué interesante. El sentido común es el sentido menos común en la gente. Es decir, lo que más debiéramos tener es lo que menos tenemos. Número 3. Mi tercer consejo, mi tercera recomendación es: cuide sus palabras. Recuerde cuál es el contexto en el que estamos hablando. ¿Ok? Estamos en casa, no estamos acostumbrados. Puede surgir en un momento determinado un enojo, un acto de ira por razones de una relación entre un hombre, entre personas, y que no estamos acostumbrados a esto. Entonces, debemos ser sabios. Entonces, cuide sus palabras. En el libro de Proverbios, el capítulo 12, la palabra de Dios también aconseja cosas interesantes en este sentido. Capítulo 12 de Proverbios, el versículo número 16 y el versículo 18. Oiga lo que dice la palabra de Dios. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Oh. Sé que ha leído esta cita bíblica 80 veces, pero probablemente ahora, al oírlas, en sus oídos les retumbe, les resuene con una mayor contundencia. ¿Ok? Bajo las condiciones en las que estamos, puede ser muy fácil ofender. Muy fácil. Tenemos una desventaja. Yo diría que, yo no sé si llamarle lamentable. No podemos huir a ningún lado. O te quedas en casa. No vas a ir a ningún sitio. ¿A dónde? Imagínense que el esposo la hizo enojar a las 5 de la tarde. ¿Para dónde va? ¿Hay toque de queda? Porque sé, mi hermano, mi hermana, sobre todo en el caso de nosotros los hombres, que tantas veces en medio de una discusión, porque no somos sabios y porque no cuidamos nuestras palabras, o porque queremos evitar, o por
quién sabe la razón que sea, porque no tenemos la inteligencia emocional suficiente, esas capacidades para poder resolver el asunto y nosotros dirigir como cabezas de la casa, dirigir las cosas y que tengan un buen término. Lo que hacemos es que huimos. ¿Es cierto o no es cierto? Usted que me está escuchando, yo sé que ha huido muchas veces. Se ha ido, ha salido de la casa con la excusa de que mejor me voy. Y aunque sí, es verdad, a veces, aún los psicólogos recomiendan que en una situación donde no se ve que no va a tener un buen término, bueno, pues es mejor que usted medio se retire hasta que las cosas se enfríen. El asunto es que muchos de nosotros, esa es la práctica habitual. Lo mínimo que dice la esposa, nos fuimos. Nos desaparecemos. Y volvemos a las 11, a las 12 de la noche, porque se supone que a esa hora ya está durmiendo y lo que vamos es a dormir. Ahí ya no va a haber discusión a esa hora. Por lo menos llego tranquilo, me acuesto. No, eso no está bien. Eso es incorrecto. Incorrecto. Salvo que no sea una situación que se salga totalmente de control y que los dos se salgan de control. Entonces, sí, a veces hay que hacerlo, pero que no sea lo habitual, como es el caso de tantos hombres que solemos hacer eso. Me incluyo porque esa es la manera correcta de hablar. Yo no salgo corriendo, yo no me voy. No le digo, resolvemos esto aquí, ahora. ¿Qué es lo que te enoja? ¿Qué fue lo que te molestó? Dímelo. Lo que sea, dímelo, bueno o malo. Yo me siento tranquilo y te escucho, te oigo. Desahógate y dime todo lo que tú quieras. Y la oigo pacientemente. No importa que dure 5 horas hablando. Habla todo lo que tú quieras y dime todo lo que tú quieras. Que después yo te respondo. ¿Hay que pedir perdón? Pido perdón. ¿Hay que humillarse? Me humillo. ¿Me defiendo de lo que entiendo que debo defenderme? Me defiendo. Con el argumento correcto, no con una mentira o no con una cosa por otra. No. Como debe ser. Es decir, hay que enfrentar las cosas. Hay que enfrentar las cosas. Porque es así como se solucionan los problemas, de la índole que sea. ¿Tiene un problema laboral en su empresa, donde usted trabaja? ¿Cómo resuelve el problema? Así. ¿Tiene un problema con un amigo en el sentido que fue? ¿Cómo lo resuelve? Así. ¿Tiene un problema con un hijo? ¿Cómo lo resuelve? Así. ¿Tiene un problema con un familiar, con un hermano, con un tío, con papá, con mamá? ¿Cómo lo resuelve? Así. Porque así es como nos entendemos. Es decir, debemos entonces hacer como dice la palabra de Dios. No salgamos corriendo para ningún lado. De modo que lo primero que debemos hacer entonces en este sentido, lo que estamos mirando es cuide sus palabras. Ese es el punto número 3 que estamos mirando. En el capítulo 16 del libro de Proverbios, el versículo 23, permítame leerle lo que dice también la palabra de Dios. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Sí, puede aparecer en un momento determinado una discusión, un enojo provocado por todo esto. Hasta eso está provocando el coronavirus, imagínese usted. Por eso tenemos que ser muy sabios con todo esto. Número 4. Sea dulce con el otro.
en el capítulo 16 del libro de Proverbios, y el versículo 21 dice: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Oiga lo que dice la palabra de Dios. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Entonces, mire, vamos a ser sabios con el otro. Esposo, sea sabio con la esposa. Esposa, sé sabia con tu marido. Pero quizás alguno me preguntará: ¿y cómo, pastor? ¿Y cómo? Es decir, esa pregunta, ese ¿y cómo?, tiene su lectura. Cuando alguien me dice eso, ya sé que uno de los dos o los dos se maltratan, se ofenden verbalmente. Se dicen muchas cosas que no debieran decirse. Pero sea dulce. Creo que no le cuesta mucho el utilizar palabras dulces. Le va a pedir a la esposa que haga algo. Dígale una de esas palabras maravillosas: mi amor, mi cielo, mi media naranja, no le vaya a decir medio limón, mi media naranja, cosas así. Al marido: mi amorcito, mira mi vida, esto, lo otro, puedes ayudarme con esto, con aquello. Porque si usted le dice, si él, imagínese que está viendo algo en el celular o en la televisión, y usted de mala manera lo llama y le dice: en vez de estar viendo televisión, en vez de estar en eso, ¿por qué no vienes a ayudarme? No, sea más dulce, con un poquito más, yo les diría, hasta de respeto, de consideración, pero traduzcámoslo en dulzura. Esa es la cuarta recomendación. La quinta: sea más estratega que valiente, y más sabio que arrojado. El capítulo 20 del libro de Proverbios, capítulo 20, el versículo 18, dice, capítulo 20, el versículo 18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Déjeme leerle otro versículo más, el 24 del capítulo 24, el versículo número 6. Dice la palabra de Dios: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Ahora, ¿usted piensa que las citas bíblicas que acabo de mencionarles habla eminentemente de guerra, de batalla? No habla de eso. Acuérdese que el libro de Proverbios no es una narración, ¿ok? No es una narración. Es uno de los libros poéticos que tenemos en la Biblia. Entonces, Proverbios lo que nos va diciendo es una serie de enseñanzas de la vida práctica, de la vida diaria, y cómo debemos actuar en las diferentes situaciones de la vida. De eso se trata el libro de Proverbios. Y por eso entonces se resalta mucho la sabiduría, la prudencia, nuestra manera de actuar en este libro. En las dos citas bíblicas que dimos de Proverbios 20 y Proverbios 24, aquí, aunque se está mencionando la palabra guerra, no es lo que se está resaltando, sino que lo que se resalta es que debemos ser buenos estrategas, es decir, tener buenas estrategias y sabiduría en los tiempos difíciles. No ponga en su mente que es una guerra, para que no crea que ahora mismo el hecho de estar en casa por esta situación es que estamos en una batalla o en una guerra con el esposo o con la esposa. No, claro que no. Es que en medio de todo esto usted busque estrategias
para resolver las situaciones, sabiduría para resolver el manejarnos con la familia, sobre todo en el matrimonio. Entonces, por eso estamos diciéndole una quinta recomendación es que sea más estratega que valiente y que seamos más sabios que arrojados, porque queremos ser muy valientes en el pleito, ¿o sí? Y queremos ser muy arrojados cuando hay que insultar, nos reparamos, decimos lo que hay que decir y punto. No, entonces cambie todo eso por estrategias y sabiduría. Vamos a cambiarlo. Yo creo que no es tan difícil. Creo que no es tan difícil. Y yo no le estoy pidiendo, mis queridos y amados hermanos, cosas que yo no estoy practicando. Dicho sea de paso, si no practicara esas cosas, no tendría mucha moral para pararme aquí delante de ustedes y decirles lo que les estoy diciendo. No, que entonces, ¿qué soy yo? Un individuo que manda hacer y no hace. Y la palabra de Dios no nos dice que debe ser así. La sexta recomendación es la siguiente. Apague el fuego apenas empiece. Apague el fuego apenas empiece. Oiga lo que dice Proverbios 29, versículos 8 y 11. Proverbios 29, versículos 8 y 11. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. El 11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces, otra de las cosas importantes que debemos hacer, otra recomendación que debemos poner en práctica en esta situación y para nosotros poder conservar un matrimonio sabio, aún en cuarentena y toque de queda. Es, hermano. Oiga, cuando aparezca, cuando usted aviste a lo lejos que viene un problemita, que la esposa viene como medio incómoda, que el esposo viene como medio incómodo, apague el fuego apenas empiece. De una vez. Si hace eso, hermano, sí, será una bendición. Si ve acercarse el fuego, si ve acercarse una situación que usted, ya viene la esposa ahí, mira, ay, qué cosa. Ya viene el esposo ahí, y ahora, usted como que se olió que viene una situacioncita por ahí, échele inmediatamente un balde de agua. Apague el fuego. Apenas empiece, apáguelo. Aparte la ira, no le dé rienda suelta, no despotrique, que lo hacemos, hablamos de más. Pero no solamente que vea al esposo o la esposa, que viene quizás con una mala actitud, que viene medio enojado, enojada. Piensa en usted mismo. Que te puede estar sentado en un lugarcito o metido en la habitación y lo llaman, la llaman. Cuando usted se levanta de ahí, usted va con el fuete en la boca. Entonces, si usted notó eso, échese un balde de agua a usted mismo. Un balde de agua fría, con hielito. Y enfríese. Dime, mi amor, ¿qué tú quieres? ¿En qué te ayudo? ¿Para qué te soy bueno? Y dígaselo sazonado eso. Que probablemente lo va a recibir con un beso o un abrazo. La séptima recomendación.
En el libro de Proverbios, el capítulo 14, el versículo 1, la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa. La séptima recomendación es: siga edificando su casa. Ahora mismo, aún en cuarentena, siga edificando su casa. Y aunque el mandato es expreso a la mujer, sabemos que somos un equipo, que Dios nos dice que somos un equipo y que debemos trabajar juntos. Es decir, usted también, marido, tiene que ser sabio para edificar la casa. Así que los dos edifiquen juntos. Uno coge la plana, otro hace la mezcla, otro pasa los bloques, otro toma el nivel, en fin, los dos, un equipo, para seguir edificando el hogar. Los hijos están ahí y tienen que ver cómo es que nosotros estamos edificando. Según ellos vean que nosotros edificamos, más tarde ellos van a edificar exactamente de la misma manera. De modo que ahí pueden ellos construir sobre la arena o sobre la roca. Mi hermano, mi hermana, quería decirle esto así, casi hasta un poquito, digamos, un tanto informal, para que tomemos un poquito de conciencia con esta situación. Irremediablemente estamos en casa. Esperemos que sea, por la gracia de Dios, por breve tiempo, por muchísimas razones. El país no aguantaría esto por mucho tiempo. Y usted y yo tampoco, por supuesto. Mientras estemos en casa, vamos a hacer de nuestro hogar un verdadero nido donde nos cuidemos el uno al otro y donde haya calor suficiente para amarnos, para considerarnos, para seguir adelante. Deseo que Dios le dé mucha sabiduría a cada uno, a usted esposa y a usted esposo. Esposo, ayudemos. No dejemos todo a nuestras esposas. Ahora que estamos ahí en la casa, vamos a aportar, vamos a ayudar. Y no se enoje cuando tenga que hacerlo, porque ella lo hace todos los días y no se queja y no discute y lo ha hecho quién sabe por cuántos años. Y ahora han pasado unos 20 y tantos días y ya usted se cansó. No, imposible, no me lo diga. No me lo diga. No quiero ser ave de mal agüero y dar malos augurios. ¿Y si tenemos que pasar 3 meses en esto? Así que, tranquilo, hágalo divertido, dele gracias a Dios por todo y pongamos en manos de Dios todo esto y nosotros contribuir como debemos contribuir, sobre todo nosotros los hombres. Esto va más para nosotros los hombres que para la esposa. ¿Oíste, marido? Dios les bendiga.